La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La, 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 la. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra ventana por Sacramento FM. Buenos días, Patricia, Gabriel y Juan. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Nico. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. Muy bien. Hoy un día lindo, un día Hermoso. hermoso. Buen día, Nico. Buen día, Patricia. ¿Cómo estamos? Buen día, Juan. ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, tengo. Qué bueno. Buen día a todos los ventaneros, entonces también. Ventaneras. Le escuché poquito. Buen día, dijo. Espera que me pongo los auriculares. Y vuelve a repetir. Estamos con cámara también, Juan. Hoy tenemos la camarita de Juan, que lo podemos ver en vivo y en directo con nosotros. Hola, Juan Chis. Les queremos dar el buen día también a toda la gente ahí, los ventaneros, buen las día. ventaneras que nos escuchan del otro lado. ¿Cómo? Mete dedo en las teclas. ¿Está tocando el piano o operando? Juanchi, lo felicito, bueno, por el segundo premio, el segundo puesto. Aunque le voy a decir que hinché por Argentina, que dije no voy a hinchar, hinché por Argentina, me hubiera gustado que ganara. Yo hinché por Argentina también. Hinchó por Y Argentina. me hubiese gustado que gané. Pero no ganamos. El fútbol tiene esas cosas que a veces ganás y a veces perdés. Y esta vez tocó perder. Dicen igual que hubo mafia. La mafia ¿Qué pasó de la ahí? FIFA. Quiero hablar de eso mismo. ¿Qué pasó? ¿Es la misma Argentina que veía viendo jugar usted durante el Mundial o pasó algo diferente? Y jugamos mal, pero viste que los argentinos nunca queremos perder. Entonces inventamos cosas. Teorías conspirativas, la FIFA y cosas así. Para mí perdimos bien. Ellos jugaron mejor. Nos cagaron a pelotazo. De pedo nos perdimos 5-0. Así que está bien. 1-0 para casa, sin vergüenza. Vamos arriba. Bueno, ¿cómo seguimos, chicos? ¿Y quiere que le diga cómo va a estar el clima hoy en Colonia? Me interesa Díganos. el clima. Bueno, hoy va a estar nublado, 13 grados la temperatura, hay humedad, hay una brisa, una leve brisa, porque el viento está a 11 kilómetros por hora. Pero Y- se fue la neblina, ¿verdad? Sí, ¿No? por Que es suerte, importante. Y la sí. llovizna que nos tuvo varios Igual anoche nos días. amenazó un poco la neblina. Hubo Apareció neblina. de noche Hubo y neblina. dijimos, bueno, hoy de mañana va a estar cruel, pero no, por suerte amanecimos muy lindo. Mañana va a estar lindo también, 15 grados con sol,
o sea que va a estar un poquito más Muy caluroso que hoy. Así que vamos a tener un Cálido. fin de semana lindo. Que se corte el agua, ya está, ya llovió bastante, ¿no? Sí. Que nos deje unos días y subiendo un poquito No, la por la ropa, temperatura más que nada. también para disfrutar, ¿no? Claro, y para secar la ropa, agradísimo. Muy bien. Nico. Andamos todos mojados ahí, nos agarramos cualquier peste, no. Está puede bravo para lavar ropa, hay que empezar este fin de semana porque... No, está bueno porque la gente es como que vuelve a lo antiguo, ¿no? Que Sí. el hogar, prender la estufita, después andas con un olor a humo que no te aguanta nadie, pero bueno, por lo menos Ah, seco. sí. Toda la ropa alrededor de la estufa, a que seque. No es Pero bueno el después- pino para prender, porque el pino deja más olor. Es cierto, es cierto. Bueno, Y humo, ¿no? Y Es humo un tips. Yo con el tema del English estoy... Sí, es un ya tips veo que le estoy tirando. está poniendo en práctica los cursos que hizo. Yo tuve una de historia inglés. muy linda en el Sí. inglés, tuve un arduo estudio que tuve. Yo y un loro. ¿Usted y un loro? Sí. Yo quedé en primero, el loro terminó, y creo que le daba clase. ¿No? El loro hizo el first. Hizo la carrera completa. el loro. ¿Por qué redes nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por La Ventana Programa en Facebook, que estamos saliendo en vivo en este preciso momento. La Ventana Programa también en YouTube, están todos nuestros programas y episodios ahí. La Ventana Tu Lugar en Instagram. Y nos pueden también ver en vivo desde RO Contenidos. Y obviamente por Sacramento FM 101.9. Muy bien, hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Sebastián Rivero, que va a venir ahora en un ratito. Le iba a preguntar, porque hablarnos yo miraba, no lo veía de- todavía. no, todavía no ha llegado. Esperé que vamos a hablar del ayer. Por lo Del tanto, ayer. también Sebastián va a hablar de identidades y personajes del departamento de Colonia. O sea que vamos a tenerlo hoy. Y ahora que Forma parte veo de nuestro equipo. el termo de Nico, y me acuerdo que tenemos sticker, hemos regalado sticker por todos lados. Por todos lados. Y no hemos recibido algunas fotos y queremos recibir más fotos porque queremos hacer un collage. Y de no que esos- aguanta, ¿no? de Mira el esos- tiempo, sí, de esos pegotines. En los termos, por En ejemplo. los termos, en la ventana, así que nos pueden mandar esa fotito o un mensajito lindo al 092 51 54 04. Repetimos, agéndenlo como el número de la ventana. 092 51 54 04. Muy bien. Bueno, Y ¿qué más, pasamos. chicos? ¿Ya llegaron? Las ¿Quiénes? leyendas de Nico. Ah, Lo están que llegando, la semana están pasada llegando. nos dejó. Los dejé picando. Nos los dejé dejó con picando. el suspenso, Sí. como, ¿verdad? Como Sí. esas series de Netflix. de Hermanas esperar eran, ¿no? La siguiente temporada. Bueno, esto nos dejó con el suspenso. ¿Eran hermanas? Las hermanas. ¿Cómo me apuran? ¿no? ¿Cómo me apuran? No tengo nada O sea, que preparado. quisiera escuchar de esas leyendas de Nico. Él había A ver. tirado, Saludamos, ¿viste? chicos, acá a Magi que está mirando. Muy buenos días. Se Mande abre la saludos, ventana. mande saludos a todos los que están Se ahí. abre la ventana en una nueva mañana cultural Magi. Un abrazote enorme para vos y toda la familia. Beso grande. Abrazo. Eduardo Ariel Armanugón, buenos días. Gente, buen programa. Sergio Martínez, buenos días, chicos. Buen programa, Abrazo. saludos. Muchas gracias. Saludos, Eduardo, Sergio. ¿En qué habíamos quedado? Y yo quería saber sobre el tesoro. El tesoro de un la- de tesoro. las- Que de las estaba en, Masilotti. Exacto. de las Masilotti, que estaba, según dijo usted, enterrado, parece, en la tumba de la hija de De Rosa Garibaldi. Ahí Exacto, está, hija. hasta ahí habíamos llegado. Hija, Bien. habíamos llegado, bueno, pero vamos a contarle a la audiencia que por ahí Sí. hoy se incorpora, Sí. que bueno, el papá vino, el papá de las Masilotes, 2 veces le fue como bastante mal y complicado. Sí, el público se renueva, así que... Se renueva. Sí. Bueno, Vuelva. la primera vez es preso este hombre acá en Uruguay porque Cierto. lo consideraron sospechoso, bueno, vieron una cosa así. Después, la segunda vez, él no tenía suerte en las elecciones de las fechas para volver a Uruguay. Claro. Parece que no tuvo un buen tino. No, fueron elecciones. Qué buen realmente. tino tuvo el otro que le pegó en la cadera un tiro, la segunda vez que vino, Sí. ¿se acuerda? Que se le dio a este buen hombre porque terminó preso, se escapó, se fue fue a excavar en plena noche al cementerio central. El padre de las El padre de las hermanas, ¿verdad? Masilotti. Las Masilotti todavía nosotros no tenemos idea de quiénes son, pero Ahí está. no han entrado a la escena de la Muy bien. ventana, no abrieron el pórtico, digamos. Muy bien. Entonces se pone a cavar, a excavar, pum, bate un balazo. Entonces dijo yo esto ya es más que un augurio que me tengo que ir. Claro. Y Y- escapó esa misma noche, creo, se habrá hecho curar, me imagino, no sé qué, y se habrá tocado y se fue a Estados Unidos y no volvió más. No volvió más. No volvió más. No volvió más porque ya dijo, ya la tercera es la vencida, la tercera no vuelvo, directamente Claro. quedo allá, Claro. ¿viste? Y entonces, más o menos ahí le dejamos Ahí quedó en parámetro a la suspenso. gente.
no consiguió el tesoro y yo quiero saber si lo encontraron. Ah, pero eso espere. Bueno, luego de los desgraciados intentos por encontrar el tesoro, escapa hacia Estados Unidos. Lisa y llanamente. Salvaguardando su vida, porque ya al Claro. final más no le podían dar. Bueno, manitas vacías, sin tesoro y lo más importante, y esto es un detalle muy importante que le voy a decir a la audiencia, sin actualizar el mapa, que aparentemente tiene errores por no contemplar alguna que otra modificación que se habría hecho en el cementerio. Ah, Y no es un detalle menor. no es nada menor. Yo como dije actualizar, como que Uy. traigo la modernidad que estoy con esto de... No, no, no. Me encanta. Año 1950, Sí. no vamos a decir en Maracaná, que también estuvo, las hermanas Masilotti, las hermanitas diríamos, Sí. Masilotti, llegan a Uruguay con el mapa de su papá en sus manos. Muy bien, para buscar el tesoro. El documento del año 1846, o sea, este mapa, detalla un antiguo sistema de defensa por túneles en Montevideo. Habla del tesoro, dice que se calcula su valor en unos 5 millones de dólares, 5 millones de dólares que al cambio actual serían algo así como 2.176 millones de dólares. Un cambio. Pavadita de pavada. Nada. cambio. O Es sea, una cosa de una nada, cosita. digamos. Bueno. Y muestra en un muy detallado pero no actualizado mapa dónde está guardado. Los túneles sorprenden a propios y extraños, hasta gente municipales que trabajaba ahí que no tenían ni idea que había túneles. Claro. Pero de hecho había. Que desconocían por completo la existencia de ellos. En el mapa del tesoro, diría que el tesoro está enterrado en un costado, ¿sabe de dónde? ¿De dónde? Del Panteón Nacional. Ah, mire usted, mire usted. No es un detalle menor. Y no. Recordemos siempre a la gente que estamos hablando, donde está el Panteón Nacional, en el Cementerio Central de Montevideo. Cementerio ¿verdad? Central de Montevideo. Muy Y está bien que diga eso Recordarlo. mismo, Cementerio Central de Montevideo. Exactamente. Por lo que auguro que viene después, que no es que lo auguro, ya lo sé, pero ustedes no. Recordemos, Cementerio Central de Montevideo. Muy bien. Un año después, Sí, en 1951, sí. un siglo, casi un siglo desde que vino por primera vez el padre, que recordábamos que le fue bastante mal, Bastante más. aparece la famosa autorización para excavar en el cementerio, es concedida por las autoridades. Ah, bien, o sea que las hermanas fueron... Estas fueron más precavidas. Más ¿no? precavidas, Claro, dicen ¿no? que el padre lo gana a tiro, lo metió No, en no, preso, no, ¿no? pero además Claro. era Vamos a ayudarnos. profanación directamente, si iban, ¿eh? Profanación. No se adelante esa palabra. Ah, Ya va a llegar, perdón. Ya va a llegar. Ah. No, pero yo Es digo, una- si me van está- sin autorización, están profanando Voy una a tener que tumba. hacer así porque me está mirando las hojas. No, ¿sabes? no veo nada. No sé cómo. Ahí se ve bien, Juanchi, si ella no ve. Está. Bueno. Es que no veo, usted está hablando y yo voy asimilando lo que usted está diciendo, interpreto. Bueno, interprete, simplemente. escuche. Una de las hermanas se presenta en el lugar junto a las autoridades que le ponen una única condición: excavar desde afuera del panteón, con el fin de no romper la estructura edilicia. Obviamente estamos hablando del Panteón Nacional, ¿no? Cualquier cosa también tendría que conservarse, pero justo el Panteón Nacional, por no hacer la pomada, digamos, o sea, no tirar abajo el panteón, porque No, se ponen a claro. excavar. Además lo que significa el Panteón Nacional. De a ratos, y esto no, escúcheme porque esto es muy importante, de a ratos la señora Masilotti echa el ojo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Echa el ojo, es que saca el mapa bastante reacia ella para que no lo vayan a ver como hago yo, con que no me miren lo que como hace usted. como para echarle el ojito, ¿yo? Nada más que para tener bien dónde sería la exactitud del tema. Pero solo ella lo ve. Ahora bien, hay un cronista joven y un abogado también joven que afirman haberlo visto como que Pipiando. claro, le pipetearon el mapa Sí. fugazmente, y según ellos, no sé cómo hicieron tanto, porque decían pipeteando, tampoco tenés para quedarte así, según ellos habría errores en los nombres de las calles. Ah. Ahí. No es todo tan fácil.
Aparte recordemos que ellas no conocían esto. No, ¿no? claro. Esto venían solo Y el mapa era del papá. claro, Que digamos que si no bastantes tenía buen años tino para atrás. elegir tampoco, claro, de muchos años. Muchos años. La prensa en su totalidad andan como locos, van y vienen, ¿no? Era una sombra, porque claro, digamos que en ese encuentro estaban como locos, porque le había generado una tensión tanto todo el tesoro y sobre todo la cantidad de plata que era, están como locos, quieren saber más, lo siguen como si fueran sombras, gente por todos lados se acercan a chusmear, se trepan a los muros del cementerio, era una locura, la gente quería saber qué pasaba, porque estaban como locos, claro, a ver lo de la Claro. plata, ¿no? Se trepan a los muros para ver cómo va la cosa y un yanqui que estaba en Uruguay le ofrece $50.000 para hacerse con los derechos de las excavaciones. Es impresionante. $50.000 de la época. Claro. Para hacerse con los derechos. Miren cómo ahora estamos actualizando todo, ¿no? Porque Claro. estamos hablando Sí, de los sí. términos que hablamos ahora. Claro. Che, vas a hacer una carrera, yo te pago tanto para hacerme con los derechos de esa... Es así, era una cosa increíble. Nunca vista en Uruguay. Claro. Un famoso residente también un famoso radiestesista residente. Radiestesista también ofrece sus servicios. Sí. Porque no se va a quedar afuera. Ya sé, no sabés qué es radiestesista. ¿Qué es radiestesista? Que Por bien favor, que- dígamelo. Ya que me lo necesito saberlo. preguntás. Es una persona que dice tener una sensibilidad especial, como un poder oculto, Radiestesia. claro, Claro. para ciertas radiaciones. Claro. Te encuentra oro, plata, petróleo, aguas, personas, te encuentra de todo. ¿No nunca lo viste a los de los palitos? Pero no sabía que se llamaba radiestesista. ¿Usan palito o usan un Por la péndulo? radiestesia. Claro. Sí, claro. Entonces ellos Entonces vos van lo vas- hallando los metales. Claro, esto viene de los indígenas, Es viene de decir, antes. estaban todos atentos al famoso tesoro, a ver dónde estaba exactamente. Los gauchos también. Pero las hermanas aceptaron nada. Tuvieron que ¿Sí? aceptar. Aceptaron. Tuvieron que aceptar, Claro. pero igualmente eso no trascendió. Digamos Bien. que fue con el palo, cambió los palos, pero no. Bien. Digamos que no aparecía Bien, por ahí. Perfecto. Miren lo que pasa, como decimos marketing, ¿no? Uno siempre tiene que estar ahí al, Sí. al pie del cañón. En los bares y bodegones de la época montevideana ya se ofrecía un menú altamente graso y con bastante plata, digamos, económico, Sí. que se llamaba el menú Las Masilotti. La gente no me olvida nada, no sé bien, el menú no lo pude estudiar, no lo encontré. El expresidente Juan José de Amézaga quiso Sí. ser parte. Dice, yo Sí, están sí. todos acá, yo también. Sí, ¿No? claro. Creo que a los expresidentes a veces les gusta figurar. Sí, sí. No, quería decir, entonces, ¿cómo le digo? Quiere ser parte, no puedo quedarme afuera. Bueno, pero el tesoro es muy muy importante. importante. Y usted dijo la semana pasada qué contenía ese tesoro. Ah, sí. que No es me lo pida que no realmente traje la hoja. No, pero digo, es muy importante cómo el presidente no iba a estar. Claro, no, el Si expresidente. si en el principio del relato estuvo hasta un papa. Sí, Claro, ¿verdad? el expresidente. Sí, El sí. presidente estuvo sacándose una foto y el expresidente quería lo mismo. Pero claro. Entonces se armó como un pueblerito ahí que se lo llevó y se puso con una Bueno, pala que nadie entendía en nada que hacía este realidad, hombre. Un escándalo. Claro, pero quería estar. Claro. Si estuvo, yo también tengo que estar. El expresidente Juanjo, le digo yo, es Juan José de Amézaga, quiso ser parte y nada más y nada menos que no solamente fue parte, sino que se transformó en el abogado oficial de la Masilotti. Claro. Él no se la Muy bien. perdía. Muy bien. La burlando iglesia- de la época. Póngale. La Iglesia Católica, como bien adelantaba Patricia, grito en el cielo. Y sí. ¿Qué están haciendo? Claro. En un cementerio. Primero, profanación. Profanación. Y segundo, el contenido del tesoro, que a la iglesia realmente le interesaba, Ujú. como institución, ¿verdad? A la iglesia romana, a la iglesia católica. Totalmente. La Iglesia Católica acusa de profanación Es. las excavaciones en suelo sagrado. ¿Vio? Yo interpreto, usted no me deja ni mirar su hojita, y es No, la no, interpretación, ¿no? Y ahí se puso esto Un que caos. explotaba para el mal, Un que caos. se iba todo al, digamos, ¿no? Es tal el quilombete, decirlo de una forma así más coloquial, Sí, totalmente coloquial. que se ha destapado, que opta por cerrar el cementerio. Cierran el cementerio, no entra más nadie, se quedan las Masilotti con las palas y los cosas ahí, y no dejan entrar más nadie. Ajá. Es inviable. O sea, porque como le decís, esto es como lo cierran al público. Pero ¿y la gente que quiere llevar una florcita a sus dedos, qué hace?
Y no. Y no puede. Todo este caos realmente Era horrible. Y tampoco podía saber si realmente, porque mucha gente iba a chusmear, como decía, montaban cámaras, estaban todos arriba de los... Era una locura, una locura. Como es lógico, no podía durar mucho, porque las quejas de los familiares de los fallecidos no paraban de llegar. Claro. Ibas con una flor y no te dejaban entrar, porque estaban estas viejas, digo, estas señoras acá con la pala. ¿Los entierros cómo era? Entonces buscan una solución, Claro. que no era ni más ni menos que excavar de noche. Claro. Ahí no iba a haber entierros. Ahí no. Me tiento porque le decimos a la audiencia la cara de Nico, es Claro. muy graciosa. La última vez que uno de los macilotes tuvo de noche lo cagaron a tiro. Imagínense esta mujer, yo no sé si de noche servirá, por lo menos no dejen entrar gente armada, porque también está. Entonces, bueno, la prensa explotó. Sí, empezó la a verdad decir medio que macabro, ¿no? A la Todo. noche. A la noche. Buscando. Cementerio. No, feo. Bueno, pero es lo Sí. que hay, porque no podían parar y era una locura como se estaba viviendo todo esto, ¿no? Así que llega el día, Sí. va la noche y arrancan a cavar y cavar. Y así noche tras noche. Bueno, dígame. Noche ¿Consiguieron el tesoro? tras noche. Sí. Noche tras noche. Nos hace tanto misterio que no sabemos. Así durante nada más y nada menos que 2 semanas haciendo los pozos y el tesoro Ay, no apareció. No apareció. Leyendas urbanas aseguran que sí apareció, que lo habrían obtenido funcionarios municipales No. Ay. dándose a la fuga fuera del país. No. Algunos hablan de que habían más funcionarios, después salieron menos del pozo, así que los que quedaron, no se sabe, pero la cuestión es que no estaba el tesoro y no estaban los municipales. Esas son algunas lenguas que hablan, Claro, ¿no? son leyendas urbanas. Claro, son Leyendas leyendas urbanas, urbanas que totalmente. se van dando. Durante las excavaciones habían faltado 2 trabajadores, pero esto solo alimenta la leyenda, así pues que No se sabe. no se sabe. El tesoro no apareció ¿Y los trabajadores tampoco? y los trabajadores tampoco. Cuando todo aparece llegar a su final, La Macilotti se va. sin tesoro y con sus manitas vacías, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. ¡No! ¡Ah, no se van! En 1956 las Macilotti vuelven a la carga. Ay, Por la revancha. Otra vez Eso. hicieron esto, sí, esta vez sí. Perdón, Claro, sí. hicieron lo mismo que el padre, vinieron Sí. 2 veces. No Exactamente. sé. No sé, capaz que otra más. vez y otra vez, y ahí volvieron ella y ya estaban. Pero esta vez y en esta oportunidad, asesoradas por el periodista Alberto Dolce, quien se mostraba muy interesado por el tema. Claro, por el tema. Por el tema, no había nada que... Bueno, y también por el tesoro, ¿no? Y encontraron el tesoro. ¿Cómo que lo encontraron? No lo lo encontraron encontraron. al tesoro. Ah. Pero como todos sabemos en estas geniales frases, que todos hemos sabido apreciar en alguna oportunidad, la tercera es la Es la vencida. vencida. ¿Pero cómo? ¿Vinieron de vuelta? Vuelven en el año 1971. Acá andan en Colonia. No. En esta época le Vienen cuento a la en- gente vienen que andan en- en Colonia porque estaba lo de Lord Clive, entonces también Ah. anduvieron acá, porque ellos ya querían un tesoro, no importaba dónde le dijeran, porque ya algo tenían que venir. Vino el viejo 2 veces, ahora lo metieron preso, después vienen ellas 3 veces, ya 3 veces. Dice, bueno, en 1971 vuelven, ya eran como el top, eran Claro. la celebridad de la doña. Y ya vinieron varias veces, ¿no? Ya le decían las Masi, ¿viste? Ya venían las Masi. Por eso, en 1971, vuelven al ruedo las Macilotti y esta vez Esta vez Encuentran. sí. ¿Lo encuentran? Sí. no. Ah. ¡No! Ah, Esta vez cambiaron la táctica. Excavan en el noreste del cementerio. ay, por favor. Pobre cementerio, ya a esta altura. Estaba lleno de pozos, la gente no sabía, pero está. Bueno, tampoco encontraron el tesoro. Claro, actualizaron el mapa. Por No. eso el noreste. No, y digo. Ellos empezaron a estaban en buscar otro otras lugar. oportunidades y otro asesoramiento, pero nunca terminaron de buscar. Ah,
nunca se terminó de buscar porque el abogado de la familia Masilotti murió unas semanas antes de empezar a excavar. Ah, bueno. Según ellas, y acá es donde viene el manto de... Según ellas, en realidad fue asesinado. Ah, Para nuestra justicia nunca fue visto de esa manera. claro. El contexto, recordemos el 1971, el contexto en el país está muy, pero muy complicado. Claro. Y para colmo de males, a Clarita Masilotti le da un derrame cerebral Bueno. que le Claro. impide continuar con la búsqueda. Claro. Así pues, se van. Es decir, no encontraron el tesoro. Teorías a lo que acabamos de ver. Teorías. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Recordemos que entre que vino el padre las 2 veces, esas desgraciadas que vino, y vinieron ellas, hubo un lapso de tiempo, ¿no? Claro. Entonces nos vamos a ir al año 1923. Esto es la teoría del temporal. Sí. En el año 1923 Montevideo vivió el peor temporal que recuerda la historia de nuestro país. Vientos de más de 150 kilómetros por hora y olas mayores a 3,50 metros de altura barrieron literalmente toda la costa de Ejido hasta Rambla Wilson, lo que es hoy la playa Ramírez. Claro. La Rambla tuvo que reconstruirse, se le ganó al río. La leyenda cuenta que debido a esta destrucción masiva, debajo de lo que hoy sería la Rambla, habría un túnel en donde habría existido o podría haber sido enterrado el tesoro. O sea, estaría debajo de la Rambla, ¿no? Ahí nos estamos alejando un poco de lo que sería la circunferencia del cementerio. Vecinos aseguran haber visto una puerta antigua, con rejas, luego tapiada, sobre la calle Viana, que corre junto al cementerio, y sería ni más ni menos que la boca del túnel donde estaría enterrado el tesoro. Luego hay otra teoría puerta de acceso al cementerio. Antiguamente la puerta principal de acceso no era por la calle Ramírez, Ah, sino que se ingresaba por el costado, lo que es la calle Viana. claro. O sea que ahí cambia totalmente Claro. el mapa. Claro. Luego hay una tercera teoría, que es la teoría de los cuerpos trasladados o reubicados. Claro. Debido a obras en el mismo cementerio, varios cuerpos debieron ser cambiados de lugar y ser reubicados. Se dice que entre estos cuerpos trasladados o reubicados, podría uno de ellos ser ni más ni menos que Rosa Garibaldi. Claro. Y junto a ella, El tesoro. el tesoro. Claro. Esa es otra teoría. Teoría del cementerio equivocado. Como bien decía Patricia, cementerio central claro. de Montevideo. La teoría del cementerio Claro. equivocado también puede ser llevable. Las Masilotis se pudieron equivocar de cementerio. En la ciudad de Salto, el cementerio antiguo también se llama cementerio central. Y fue inaugurado en 1851. Ah, Pero se comenzó a construir justo cuando Garibaldi abandonaba el Uruguay. Y acá va la teoría, la top one, digamos, ¿no? La que le ganó a todas las otras teorías, ¿no? La teoría de la fábrica Strauch y compañía. ah, En la vereda de enfrente del cementerio central de Montevideo, excavaron muy, muy, muy profundo para construir una fábrica de, como le decía, de jabones de creolina, bueno, entre otras cosas, ¿no? Habrían, ¿no? Encontrado los túneles y al recorrerlos encontrar el tesoro. En honor a su suerte, sus dueños de la fábrica crearon una marca de jabones de creolina. O sea, estaríamos hablando que no solamente sería lavar la plata, sino enjabonar también. enamorarse. Y le pusieron de nombre La Buena Estrella. La buena estrella. Muy simbólico. Muy simbólico. Sí, y la estrella tiene un símbolo también masón. En La esta estrella de marca. 5 puntas. Exactamente. Esotérico, además de masón. Los que son las casualidades. Garibaldi de la era vida. masón. Garibaldi está... Ahí se asocia un poco a la familia Garibaldi, bueno. Pero mire lo que son las vueltas de la vida. Además,
el dueño de esta fábrica, tenía un hermano que era propietario, ¿de qué era propietario? De una joyería ¡Oh, qué casualidad! en calle 25 de Mayo. Mire usted. Bueno, dicho lo cual, terminamos con esta leyenda de las Masilotti. Obviamente cada uno pensará... la teoría que desee, la ¿no? teoría que desee, lo que son. en realidad. La cuestión ¿no? es que el tesoro sigue sin aparecer. Muchos han... O puede seguir enterrado en el cementerio central o en el cementerio de Salto. O por Rambla Ramírez, o por la parte de O la para playa Ramírez. la también. parte de la playa Ramírez, en los túneles. ¿A quién no Claro. le vendría bien agarrar un pedacito que sea en una parte? Pedacito nomás. Claro, hay otras teorías que yo no las argumenté, pero dice que se fue encontrado y obviamente la gente lo guarda. Es como el 5 euros, te gana el 5 euros, no le va a decir, a los 2 minutos tenemos. No creo, ¿Viste? porque lo que tenía el tesoro, hay muchos intereses también para llegar a él. No es que vos encuentres, digamos, un tesoro de monedas, no eran solo monedas de oro, eran documentación, documentos, todo eso. No pasa desapercibido que vas a ir a venderlo por Mercado Libre. No existía no había Mercado que decir Libre igual. Mercado Libre, ¿no? No existía en ese momento. No existía, claro. Nos están viendo Pero- desde Galicia. Saludos, Juan querido. Mandamos saludos. Che, escúchame. Vos no tenés que hacer ninguna compra. Preciosa leyenda, perdón, Hermosa. Gabriel, antes de pasar a otro tema. Preciosa ¿Le gustó? leyenda, Nico, me encantó. Voy a buscar a ser más cortita para hacerla en un Y programa. no, pero Las que nos vienen. dejó con suspenso de que era lo que... Esta era una leyenda larga, pero muy interesante también el dejar abiertas las posibilidades, ¿no? Al no encontrarse el tesoro, de que es ahora ese negocio enfrente al cementerio central, que se llame La Nueva Estrella, y que de un día a la mañana tenga tanto dinero, también deja abierto, ¿verdad? Dentro de las leyendas urbanas. Muy lindo. De un negocio completo, además, con una joyería en el medio. Hermosa, tesoro. Por eso, hermosa, por eso, hermosa. por eso. Y ojalá alguien lo pueda encontrar en algún momento. Si ya no lo encontraron. Si ya no lo encontraron y no lo invirtieron, o se perdió mágicamente por ahí. Ahí ya queda al libre criterio de cada imaginación. Exactamente. No, le iba a consultar si no necesitaba hacer ninguna compra. Tengo que ir a ahora, las Dos mediodía. Reinas. ¿A las Dos Reinas? Y yo le voy a decir que en las Dos Reinas encontrás todo lo que necesitas en sus 3 sucursales. En Juan Manuel Blanes, 289, en el Real de San Carlos, sobre Nicolás Mianovich, y también en la terminal de ómnibus, que tiene un hermoso local. Impecable. Hermoso local en la terminal de ómnibus ahí. Además, disfrutar de su deliciosa roticería, que comienza de las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Hacé tu pedido al 098-055-815. Más comodidad, mayor variedad y el mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería, Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Nos encanta recibirte. Le mandamos un abrazo gigante a la gente de Las Dos Reinas que nos apoyan en este programa hermoso. Bueno, dicho lo cual, Dicho lo cual, Quisiera saber, ¿qué pasó un día como hoy? ¿qué pasó un día como hoy, un 25 de julio? A ver. En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo no arrasa. No hay olvido que deshaga lo que en raíz permanece, pues saber de dónde crece lo que hoy somos y sentimos es alumbrar los caminos que el porvenir nos ofrece. Un 25 de julio de 1794 nace Santiago Gadea, militar de la independencia uruguaya y uno de los integrantes de los 33 Orientales. Fue soldado y oficial de la época de Artigas, formaba parte del ejército provincial que en febrero de 1813 se incorporó al que sitiaba Montevideo. Consumada conquista extranjera, pasó a vivir en Entre Ríos, regresando luego entre el grupo de los 33 Orientales. También un 25 de julio, pero de 1908, nace Luce Fabbri, intelectual anarquista y educadora italiano-uruguaya, hija del militante e intelectual anarquista Luigi Fabbri. En Montevideo sería muy conocida como pionera de la enseñanza del griego y del latín, hasta entonces relegados en el ámbito religioso. Por sus estudios sobre Dante Alighieri y Leopardi,
y por ser la continuadora del pensamiento anarquista de su padre a través de la revista Studi Sociali, que dirigió de 1935 a 1946. También un 25 de julio, pero de 1928, fue aprobado el escudo de Paysandú, y su creador fue Salvador Puig y Servet. Consta de 2 cuarteles superiores y un inferior. El superior izquierdo muestra un ancla y simboliza el puerto. El derecho posee una espiga de trigo como símbolo de producción. En el inferior posee un dibujo de la meseta de Artigas, simbolizando el patriotismo. Los cuarteles están bordados con azul y dicho borde contiene las palabras trabajo, paz y progreso. El escudo contiene encima un sol, simbolizando la libertad, y una orla de laureles, evocativa de la tradición de la gloria de Paysandú. Y en 1928, un 25 de julio, nace Guillermo Fernández, un artista plástico formado en los talleres de Torres García, Mire usted. por los maestros Alcio Ribeiro y Julio Alpuy. Más tarde trabajó con Augusto Torres, José Gurbich, Francisco Mato, llegando a ser él mismo profesor del taller Torres García entre 1957 y 1968. Uno de los discípulos de Torres García, Uno de los como discípulos de veníamos Torres hablando hace García. unos días. cuando Exactamente. tomamos tema. Como habíamos hablado en De el Joaquín Torres otro García. episodio de que hablamos de Joaquín Torres García. ¿Seguimos? Bueno, ¿Algo seguimos más? entonces. De las efemérides no, pero yo le voy a adelantar, siendo las 10:35, la agenda cultural de esta semana, porque luego vamos a tener a nuestro gran invitado. Luego de la primera tanda vamos a hablar de los antiguos negocios de Colonia, Muy las bien, voces del ayer de las Colonia, voces de ayer. los locales. Y ahora vamos a meter un bailoteo 10:30 de la mañana, como para despertar, con la ¿Qué le agenda gusta a cultural de este fin de semana. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte de eventos en toda la región. Presta mucha atención con la agenda cultural de La Ventana. Hoy, sábado 25 de julio, en el Teatro Guamá de Carmelo, va el bar La Copita. Qué lindo. A las 20 horas. Qué lindo. Con la Muy lindo. dirección de Lorena Rochón y los textos de Lorena Rochón y Alberto Questa. Creo que usted conoce esta obra. Me comentaron que está... Sí, yo la fui a ver, está hermosa, imperdible. Muy bien, nuestro compañero muy Nico linda. forma parte. Entonces hoy anda por Carmelo, usted a la Andamos noche. por los pagos Muy bien, carmelitanos. Qué muy lindo, bien. sábado de la noche, Carmelo. Sábado de la noche. Juancito, Carmelo la noche, qué Muy lindo, bien. Carmelo. Carmelo Usted no que está duerme. más allá que acá. Carmelo no duerme. Bar La Copita en el Teatro Guamá, ¿verdad? También el lunes 27, a las 19 horas, en el Centro Cultural AFE, el Cine Club de Colonia Ujú. va a presentar una película, Una y Mil Veces. Una y mil veces. Uruguayos en Nicaragua detrás de una utopía, una película de Ernesto Fontán, Ujú. que bueno, que el Cine Club nuevamente en AFE, en el Centro Cultural AFE, con entrada libre a las 19 horas, va a proyectar. ¿Cuándo repita el día? El lunes 27. El El lunes lunes 27. ¿no? El Entrada lunes, gratuita el lunes en entrada AFE. gratuita, 19 horas en AFE, Una y Mil Veces. Para la gente que le gusta el cine, ¿no? Sí. Que vaya, que es una preciosa película. Y después decirles que se presenta el libro Creer para Ver, de Beatriz Pérez Pérez, un recorrido por la memoria, el territorio y las historias que nos construyen. El jueves 30 de julio, Sí. jueves próximo, a las 18 horas, en el Salón de Actos de Casa de la Cultura, lo organiza el Sistema de Bibliotecas de la Dirección de Cultura, Creer para Ver, de la escritora Beatriz Pérez Pérez.
Quedan todos invitados. Muy bien. ¿Prosigo? Nicolás. Pero sí. Se estrena The Raid, La Redada, Opa. Opa. del amigo Ricardo Islas, la película. Claro. Bueno, que sí. es una, según él, son 10 historias breves que quería hacer a modo de serie, pero en realidad utiliza 3 de estas breves historias para hacer un largo, una película, como es este caso, y el domingo 26 de julio será estrenada a las 20 horas, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Importante, domingo 26 de julio a las 20 horas, entrada libre y gratuita en el Bastión. Ahí, bueno, con el apoyo de la Dirección de Cultura de Colonia, vamos a poder disfrutar de esta película, que el 30% de la película fue filmada aquí, en estos lares, mirá qué bueno. con actores, con amigos, como es Daniel Bonjour y Ana Cecilia, que son parte de esta película. Le mandamos un abrazo enorme y ojalá podamos estar ahí mirándola. El 30% fue filmado en la parte de la zona de la Arenisca y algunas Lindo. partes de Colonia, y dicho por el mismo Ricardo Islas, que hace mucho tiempo está viviendo en Estados Unidos, es que de a poco quiere ir cambiando esta realidad y que sea más lo filmado acá y menos lo de allá. Claro. Pero bueno, él está Como viviendo sus todavía. inicios, como los inicios de Ricardo con sus primeras películas, que es... Supe estar en alguna. ¿Supo estar? Sí, cuando en mi beta de actriz. Bueno, está acá en Colonia. él Hace viene del muchísimos años, les voy diciendo, ¿no? ¿En cuál Supe estuvo? estar. En Crowley, Crowley. Opa. Imponente. en aquella época. Muy lindo, era muy divertido también. Sí, estaba ¿no? buena. Muy divertido. Estaba Norma también, que Y estuvo en estaba varias. Norma, exactamente. Fue muy lindos recuerdos y lo quiero mucho, lo aprecio mucho a Ricardo. Y bueno, Un vaya abrazo para el Bastión, grandote. Patricia, a Por reencontrarse supuesto, con sobre él. todo a saludarlo, a darle un abrazo. Ni hablar. Entonces vuelve nuevamente a sus raíces, que fue aquí en Colonia. Qué bueno. Ahí Ana nos dice, vayan a ver la peli. Sí, vamos a estar ahí, si Dios quiere, y apoyando como siempre. Y esta noche, en Aló Mojito, hay Noche de Heavy Metal. Opa, Opa. para quienes les gusta el Colonia Soy de Metal. heavy re jodido. Colonia Metal Fest. Tocan Seibo, Matrero y Motor. El amigo Bruno ahí, que le mandamos un abrazo grande de Motor. Entradas anticipadas a 100 pesos y en la puerta 150 pesitos. Esto queda en calle San José 111. A lo Mojito, esta noche, a los que les gustan el heavy metal y el metal, hay noche de heavy metal en Mojito. Tocan Seibo, Matrero y Motor. Vamos arriba, vamos arriba. bien. Soy re heavy re jodido. Yo Juan. si quiero voy al psicólogo y le pido cable a él. Yo voy a lo de Mirta y le pido pancho. Todos son pies. Bueno, yo esta noche los espero en Arde, Bar Terraza, los que quieran escuchar música, tomarse algo, comer algo. Ahí voy a estar pasando una musiquita, unos videitos. Así que bueno, los espero. Ahora me están viendo también. Claro. Qué bueno, Así que, te estamos claro. viendo, Nada, Juan. me ven, me Bien. escuchan. Besos. Grande, Juanchi, grande. Bueno, entonces, Juancito, ya que te vemos, ¿querés mandar la primera tanda? ¿Yo? Sí, usted. Mando la tanda. Me mando la tanda a mí mismo. Qué bueno. Eso. Vamos a la tanda, que soy yo el que pone la tanda. Tanda. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más.
Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas, siempre nos encanta recibirte. Seguimos en La Ventana esta mañana de sábado en Colonia. ¿Qué novedades hay para el día de hoy, para esta ventanita? Hoy vamos a hablar un poquito de voces del ayer, no sé si voces del ayer o negocios del ayer. La ventana del recuerdo. La ventana del recuerdo me gusta más, La ventana de Patricia. los recuerdos, es decir, estamos esperando a Sebastián, a Seba que ya está por venir, a hablar de identidades en el departamento. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hablar un poquito, recordar, un anecdotario? ¿No? Recordar. Un reconto también, pero emotivo. recuerdos, de aquellos negocios, almacenes, boliches, le dicen ahora, antes discotecas, comercios, ¿no? Emblemáticos, supermercados, no, etcétera, sí, supermercados, ¿no? Etcétera, que tuvo Colonia como emblemáticos. Le pedimos a la audiencia que recuerde algunos. Y que manden los que recuerdan también. Exactamente. Empiece usted, que está un poco nostálgico. Yo estoy nostálgico. Yo voy a referirme, bueno, como todos bien saben, más que nada voy a hablar de las iglesias. No. Yo cuando empezaron con esta idea, que por lo pronto celebro y me parece que está bueno para hacerlo en varios programas y que sea interactivo con nuestra audiencia también, y yo voy a hablar un poco de los bares. Bien, muy bien. No por nada en particular. No, porque usted tenga experiencia. Faltaba más, por favor. Que alguna vez pasé. Ido, claro, por supuesto. Entonces cuando empezamos a hablar me acordaba del Cayman Bar, por ejemplo. El Cayman. Esas salidas a jugar los primeros trucos, en otro tipo de bares, ¿no? Cuando se podía fumar adentro, por ejemplo, y hablemos de eso, ¿no? Claro. Ahora, claro, era 2 manos y vos entraba entre el humo y era una niebla. Bueno, recordaba eso, recordaba el bar tradicional que hubo en General Flores y Avenida Artigas, de Pérez, en su momento, claro. Pero antes fueron los hermanos Sabona. La Cueva. Que era no solamente bar en un lado, sino heladería en otro. Claro. Muchos recuerdos de esas noches bohemias. ¿Qué me decía la Cueva? La Cueva, ¿se acuerda de la Cueva? Súper tarde con tenía 2 entradas, ¿verdad? Tenía del lado del bar, sí. Pero enfrente en Avenida Artigas tenía las maquinitas. Exacto. Tenías 2 entradas, una por Avenida Artigas y la otra, en realidad, por enfrente de lo que sería la empresa fúnebre ahora. Claro. No, claro. Uno para menores y otro para mayores. Fosalva. ¿No? Claro. Por Fosalva. Ahí había ahora que estamos hablando de reconto y de cosas, había una pompa fúnebre muy antigua que quedaba justamente en los fondos de la cueva, pero muy antigua. No sé si habrá sido capaz que hasta la primera o de las primeras que hubieran en Colonia. Y estaba, no sé si sigue estando la verdad ahí en el lugar, pero sí, la cueva, cómo no acordarme de esas noches divagantes. No se sabía si era noche o de día, claro. Porque era una cueva. Claro. Yo tanto bares no, recuerdo lo Pituto. Pituto, que estaba cerca acá, sobre esta avenida. ¿Se acuerda? Eso sí, en algún momento. Pero recuerdo, sí, un lugar que fue muy emblemático en Colonia, por las tertulias que había, que era la Casona. La Casona. ¿No? Muy emblemática en su momento, ¿no? Está viva. La Casona. Se está tratando de reavivar ese fueguito. Me alegro que se reavive. Aquella época fue muy linda, bueno, la etapa en definitiva de mi adolescencia, ¿no? Donde estaba, digamos, todo un grupo que hacía música, se leían textos, pero sobre todo era el encuentro. Claro. Uno sabía que tenía un espacio para ir, charlar, conversar, hablar de
leer los diarios. En la adolescencia recibían los diarios y uno lo quería leer. Tomar algún copetín, ¿por qué no? Exactamente, si ibas de tarde, bueno, tomabas un café, un té con las tortas, ¿no?, que se hacían en el lugar, pero sobre todo a la noche era más simpático. Estaba Daniel Laza, un abrazo a Daniel, Claudia Torterolo, su esposa, madre de los hijos de Daniel, que ese encuentro fue en la casona. Y Daniel siempre con la guitarra, ¿no? También con Freddy González. Iba siempre Luis Carro, un abrazo grandote para Luis y para Ana, que nos escuchan. Bueno, ellos recordarán bien toda la etapa de la casona. De eso sí me lo recuerdo. Ustedes son muy jóvenes, me miran como que yo tengo ni recuerdan, ¿no? Yo tengo recuerdos de niñez que veníamos de Riachuelo con mis padres a hacer los mandados al supermercado, año 97, 98, si no me equivoco, el supermercado Médanos. Médanos, cierto. Que era de los dueños de la Granja Arenas, también, que le mandamos un abrazo a Reina y a Emilio, que nos deben estar escuchando. Me acuerdo que íbamos a hacer surtido y era un supermercado enorme, que tenía escaleras hacia arriba, que arriba tenía una librería. Claro, uno de los primeros sería, uno de los primeros, vendían de todo. Y yo recuerdo que mis padres compraban una funda de una bebida muy conocida, de las dos marcas principales, Sabor Cola, que venía con un paquete de figuritas de las Pepsi Card. Bueno, dijeron. Bueno, ya dijo la marca. Ya sé, que nos es Coca-Cola. Que nos auspicien entonces. No quiere Pepsi, decir las Pepsi Card es Coca-Cola lo que las compraban. Pepsi, les cuento a la audiencia, lo más seguro que hay mucha gente que tenga alguna guardada. Las Pepsi Card año 98 eran las figuritas que venían con toda la historia de los personajes de Marvel, los originales personajes de Marvel, Wolverine, Gambito, Tormenta. De los X-Men. Y una vez al mes era ir a hacer los mandados y traerte un paquete de figuritas de las Pepsi Card. Eso, hermoso recuerdo de la época de Médanos y el supermercado, que venía de Riachuelo a Colonia al supermercado en esa época. Qué lindo cómo se emociona, ¿no? Algo emblemático, La memoria emotiva, cómo juega un papel. Algo emblemático era el kiosco Corocos. ¿Se acuerdan del kiosco? Antiguamente Texaco, Colonia, estación de servicio. Exactamente, antes del kiosco era una estación de servicio. Pero Texaco no estaba donde ahora está Punto Centro Café. Ahí, en la esquina, o sea, era Lo Coroco en la esquina y seguía para el costado, donde está Punto Centro Café, toda esa esquina. Toda esa esquina. Toda esa esquina era la Texaco. Corocos tenía de todo. Sí. ¿No? Sí. Todo lo que uno fuera a buscar de revistas, ¿no? Libros, y todo lo demás. Diarios. Libros, diarios. La época de los diarios argentinos, por ejemplo, también. Las revistas que traían los muñecos articulados. Épocas que no era internet, que uno leía los diarios papel. Él los traía todos, no solo los rioplatenses, sino otros, en fin. Otro icónico lugar, en una esquina importante de Colonia, el Super 88. Super 88, las dos avenidas, 3 avenidas. Donde hoy está Credit Sur, ¿verdad? Está en la farmacia, ¿no? No hay una farmacia. La farmacia está al lado. Al lado, sí. Era en la esquina era el Super 88. Super 88. Es cierto, ahora me acuerdo. Empezaba la baratija. Super 88. Ahora que dice Super 88, la baratija en General Flores. La baratija. Es verdad. Y el viejo Ramar. Ramar. El viejo Ramar. Bueno, el viejo Ramar restaurante. El viejo Ramar, mi primer trabajo fue en la heladería Ramar. Entonces era la heladería y la parrillada enfrente. Qué bien. ¿No? De los de Ramar. Che, vamos a llorar todos hoy, ¿no? Vamos a llorar todos. No, somos. Y si vamos más atrás, si ustedes no eran nacidos, lo que hoy es el acuario era la Sala Zorrilla. La Sala Zorrilla en su momento era de la iglesia católica. Y tenía, digamos, era una sala de teatro, ¿no? La Sala Zorrilla. Supimos apreciar todo esa sala. Después, en la década del 90, sí estuvo el Cine Club. Se proyectaban películas y más con el Cine Club, ¿no? Y bueno, después terminó siendo el acuario que es ahora, ¿no? Creo que también fue sala de teatro cuando en algún momento sí, sala de teatro y de cine. Claro. De cine, hablando de cine, Cine Estela, está llegando Seba, me dice Juan. Sí. Está llegando Sebastián. Cine Estela, ahora... que no puedo dejar de decir Cine Estela y no acordarme obviamente de Gaspar Peña, su dueño, que era de Sarandí y que sigue teniendo allá o sigue estando ese cine, si bien ahora no funciona como tal, pero es de aquellos pagos. Usted que hablaba de bares y eso, ¿recuerda del boliche icónico de Colonia que se llamaba La Barraca? La Barraca, sí, como no voy a acordar.
Pero antes de A ver. recibir a Sebastián, a mí me gustaría una anécdota que usted tiene, que me comentó y que yo no la sabía. Yo no- La Avenida del Sol. ¿Qué es eso? Que a mí me gustaría que se llamara la bueno, Avenida pero del yo, Sol. yo preferiría que estuviera Eso Sebastián sí. por la fecha en particular. Ah, justamente. bueno, entonces lo tocamos entonces después de la Capaz que segunda sí, tanda. porque Muy bien. para no meter la pata. Igual lo puedo Exacto. adelantar. Después de la segunda tanda. La Avenida General Flores, lo que el abuelo de Fernando Magdalena, actual director del coro municipal, en una de esas investigaciones que hicimos por lo de Manton, ¿se acuerdan? Sí. Y demás, bueno, salió esto, que el abuelo había propuesto a la comuna departamental ponerle desde pasado de la Plaza 25 hacia el final de General Flores, ponerle a ese tramo de la Avenida del Sol, porque bueno, obviamente cuando uno va transitando Claro. por la avenida se da cuenta de ese sol radiante, enorme, Sí. que a veces complica hasta en el tránsito, ¿no? Sí, sí. Porque realmente puede provocar hasta algún incidente o accidente. Pero Avenida del Sol, esto no prosperó, no se tuvo en cuenta, pero sí fue una propuesta que hizo este ciudadano que era abuelo de Fernando. de Fernando. Muy bien. Usted Muy no había bien. nombrado un boliche de la época que se llamaba Chemois Ay, sí, en General Flores, yo ¿no pude dijo usted? llegar, sí, estaba en General Flores en aquella época, el Chemois. ¿No? Que después se acuerdan? mudó para la esquina Y después se mudó a donde después fue Albahaca, Tres Cuartos, ¿no? Al lado tuvo Pueblo Viejo, que hablábamos de Pueblo la Viejo. Clavadero, El Toro. Eran de esos Viejo Colonia. boliches emblemáticos. Y en ¿no? Riachuelo, yo era muy niño, mi Riachuelo. hermano fue en el Club Huracán, que le mandamos un abrazo grande a la institución del barrio, que el 11 de agosto va a cumplir sus 100 años. Y hay aniversario, y hay fiesta, después lo vamos a ir pasando las fechas, pero el 11 de agosto cumple 100 años de Huracán. En la sede del Club Huracán existía el tío Luca. Tío Ah, qué bien. Mi hermano, mando un abrazo grande a David Qué de Sierra lindo. Riachuelo, que nos debe estar escuchando. Me hizo acordar a Llegó ahí. Pepe Cuervo cuando dijo tío Luca también de esa Pepe época. Cuervo también. Sí. El Hacías Pepe unos Cuervo. kilómetros y tenía bastantes lugares para recorrer. Tomar un copetín, ¿por qué no? El tío Luca quedaba sobre ruta 1, venían de Semillero, de Tararira, de Colonia. Había gente de todos lados. Había un gran movimiento. El tío Luca. Ese Sí, habrá recordamos. locales y negocios y comercios Por para favor, recorrer. sin Capaz que lugar a Sebastián duda. inclusive Ahora, capaz que Sebastián nos nos traslada alguno más. La sirena Macri dijimos. Skies. La sirena dijimos. La Sirena. La Sirena. La Sirena. Muchos más. Con su mueblería, su tienda, Claro, eran. la Que el eslogan decía, siéntase acompañado con una prenda de la Sirena. Ahí está. ¿Qué? Usted se ha estudiado todo, la verdad. Y La un verdad. poco. A mí me dicen, usted tiene que estudiar y bueno, estudio. Qué increíble. Allá no. Gracias, Bien. gracias por los aplausos. Mire su amigo cómo le Después da teníamos, para después había una cooperativa que era Comuco. Comuco. ¿Dónde compra mamá? Decía el eslogan también. Y también Centro Berriel. Centro. Centro Berriel. Y si vamos un poquito más atrás, lo de Jacobo. Lo de Jacobo. A ver, lo de Jacobo. Lo de Jacobo. ¿Qué era lo de Jacobo? Jacobo en realidad era una tienda, pero a su vez también sería una especie, me imagino, de bazar. No sé, había de todo. Claro. Había de todo. Siempre se comenta el tiempo que fueron los remates, la cantidad de remates que hubo una vez finalizada la empresa y que seguían y seguía apareciendo cosas que era una cosa impresionante, ¿no? Desde indumentaria hasta bicicletas y demás. ¿He sabido alguna bromilia que le hicieron a algún parroquiano que vino a comprar una bicicleta un día lo de Jacobo? Estaban todas colgadas o gran parte de ellas en el techo y el hombre quedó prendado con una que se la bajan, no vamos a dar nombre, pero se la bajan. Y pobre parroquiano es víctima de una broma que lo hacen ir justamente hasta la Texaco porque le dijeron que el aire que tenía la rueda tenían que cambiarlo porque hacía tiempo que estaba. Ay, pobre Entonces hombre. pobre hombre se va con la bicicleta a cambiar el aire. Qué Bueno, broma era una- pesada. Pero Inocente pasó. también. Una inocentada, Inocente. mire lo que estamos hablando. Inocente. Pero bueno. ¿Qué Va. otro? Y ¿Algo había más? un montón. Estaba Casadía, Techito Rojo. Casadías, y tenemos, ¿sabe dónde? Usted ayer se asombraba, que eso cuando venga Wilde lo va a estar contando un poco más en profundidad, pero lo que es el barrio Asandri, allá en la zona de la Coca-Cola, digamos, Sí. estaba lo Menéndez, como usted bien lo decía, ayer que lo comentábamos en lo de Patricia, Sí. el almacén y bar y demás, y este predio donde hoy por hoy es un supermercado grande, era un predio que donaba, o sea, le había dado a la comunidad este señor Asandri para que dejaran sus caballos, Qué bárbaros. los medios en los que llegaban a la ciudad, para que quedaran ahí. Y bueno, y obviamente algunos se irían y volverían en el día, otros capaz que viajaban y
y pasaban. Pero eso lo va a estar diciendo mejor Wilde, que él tiene de primera mano la Cuando anécdota. tengamos aquí a Wilde con sus anécdotas. ¿Qué bien le quedan esos lentes a ustedes? Le agradezco. Son de Óptica Ruglio. ¿De Óptica Lo Ruglio? mejor para tu visión. En Óptica Ruglio siempre hay una buena razón para visitarnos. Aprovechá la gran liquidación de lentes de sol con importantes descuentos y la mejor protección para tu vista. Además, todos los viernes disfrutá de descuentos con tarjeta OCA. Visitanos en General Flores 576 o llamanos al 4523-5741. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 7 de la tarde y los sábados, como hoy, de 9:30 a 1:30. Óptica Ruglio. Cuidamos tu salud visual. Así cuidan su salud visual también. Hermosos lentes. Óptica Ruglio siempre apoyando a la cultura. 10:59, nos vamos a la tanda y ya cuando volvemos está Sebastián Rivero con nosotros. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita. General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticaruglio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Ruglio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Que ya había ganado y doble premio. Pues Seguimos con la ventana. Ya que estamos hablando con Sebastián Rivero, bienvenido. Buenos días, Seba. Buenos días. Bueno, se estaba hablando que ayer estuvo en La Paz con sus libros, está recorriendo todos los departamentos, en fin. ¿Por qué te reís, no sé, ¿hay Seba? alguna anécdota? Les Bueno, saludos y un saludo a toda gracias por aquella invitar. gente. No, y estaban hablando de la idea esa de ponerle ese tramo de la calle. Sí, la Avenida del Sol. Sí, que yo algo que sabía. Pero lo que no se sabe, bueno, se sabe, sí, pero a veces no se toma en cuenta de por qué que se llama Avenida General de Flores. No, bueno, es por Venancio de Flores, pero Venancio de Flores, la madre era oriunda de Víboras, era hermana de Ignacio Barrios, o sea que Flores tenía vínculos con Colonia, y que entonces hizo acá y mucha obra, hizo el muelle viejo y regaló una campana para la iglesia, y cuando los asesinan en 1868, la Junta, a los meses, cuando hace el nomenclátor de Colonia, le pone la calle Flores. Que la Junta era colorada, porque el departamento fue colorado hasta 1916. Claro. De la época de Flores al 16. Eso mucha gente que no lo sabe.
pero sí. Y por eso, si muchos de los nombres tienen que ver con personajes colorados. Claro, que siempre pensamos que son los blancos, ¿no? No, Porque históricamente no, la intendencia es blanca. Claro. No, eso para que se tenga, que se en cuenta eso. Seba, desde Galicia te manda un abrazo Juan Pez. Ay, gracias. Hace otro para él, sí. Hicimos juntos el secundario, sí, exactamente. Entonces nunca se llamó Avenida del Sol, que No, sería no, hermoso que se llamara, ¿no? Avenida del Sol. Sí, pero Me de alguna gusta. forma, qué sé Es yo. poético. Es poético, pero no sé, qué sé yo. No, está, Igualmente, cuando vienen muchos turistas no le dicen General Flores, No, le dicen Flores. O Flores No, o de las Flores. O de no, las Flores. Pero no. Le sacan el General. Es por pero está. Por Que verdad. tiene, bueno, un personaje polémico, pero claro, en este caso es alguien que tiene que ver con Colonia. Claro. Que en otros casos no, pero en este Claro. caso sí, porque era alguien como, bueno, Claro. próximo, que aparte había hecho política en Casona antes, bueno, estuvo en la guerra grande, antes por acá, digamos que es alguien que tiene así muchos así vínculos con la zona. Está bien colocado el nombre. Bueno, sí, refleja ese marco de época, después habría que discutir eso, el nomenclator, cuál es el rol, pero yo pienso que las calles que ya tienen así nombres puestos hace años, bueno, dejémosla. Claro. Usemos así nombres así nuevos para calles nuevas o veamos la historia de esa calle. Pero bueno, esto es un tema que podría ser para otra cosa. No, sí. ¿Qué tema nos traes hoy a la ventana? Hoy la idea es hablar un poquito de la identidad de los diferentes así pueblos Qué lindo. de Colonia. Y bueno, y reflexionar hace un poco sobre esto, ¿no? Porque bueno, este tema se puede abordar o lo abordan los antropólogos. En el caso mío lo voy a abordar desde la historia. Sí. Y con una cosa media ensayística, porque bueno, es difícil definir las identidades claro. en sí, porque bueno, una cambian, otra cosa es lo que piensa el grupo, otra cosa es lo que se puede ver de afuera. Las identidades pueden tener mucho componente mítico, pero muchas veces hay bases reales para eso. Bueno, son un montón de cosas que afectan esto. Y también las identidades muchas veces, bueno, como que se hace como que se ve mal que haya un pueblo o un barrio sin identidad, y bueno, eso quizás no tener esa identidad sería su marca. Claro, o sea, bueno, eso es un tema, me acuerdo en un congreso de casi historia con un amigo arquitecto, que él, bueno, como mencionaba eso, que había una ponencia de la identidad de casi un barrio. Claro. Es Montevideo, y dice, bueno, es como que en muchos casos la gente quiere encontrar las identidades a todo, y bueno, capaz que no hay, ¿bien? Pero sí, bueno, pasado eso, vamos a ir viendo algunas de las identidades o algunas y así vemos qué resulta, ¿no? Bueno, cuando uno habla de Colonia del Sacramento, a ver, la identidad de Colonia del Sacramento. Bueno, eso, me acuerdo que a Gasomar Moreira se hablaba como que no había. Y para Omar mí, Moreira decía que no tenía identidad. No, claro, Sacramento. en comparación con capaz otros pueblos no, pero claro. Para mí ese no tener esa identidad era su marca. Porque claro, este es un sitio como de frontera, o sea, que el departamento en general tiene eso, y de aluvión de gente. Claro. Entonces, pero a diferencia de Carmelo, que muchas veces ha integrado lo argentino, acá como que está ahí, pero no... Como que no lo integra totalmente. No integra del todo, pero bueno, es como que si uno tuviera que hablar de la identidad Colonia, sería como esa cosa de aluvión y fronteriza, ¿no? Que me hace acuerdo que el historiador Jacob hablaba de los empresarios de frontera, refiriéndose a Imiano, Villaferros, de varios más. Claro. Y bueno, y habría que pensar eso para el departamento, ese rol fronterizo, cuanto a la población, a lo económico. Entonces ahí uno puede ver como esa marca, porque acá está, si bien el tema portugués, como que está la fundación, pero es una cosa que no, que es una cosa histórica.
No digamos, anclado en la identidad no, de, claro, de Colonia, que lo que tiene, claro, que lo que tiene del Colonia de gas histórico es parte de una especie de gas historia universal, que no es una memoria propia. Claro. Y muchas veces, bueno, si no, uno puede hablar, sí, quizás, pero bueno, habría que ver de como identidades de barrios. De barrios. Claro, como era el barrio sur, la gente del barrio sur tiene una identidad. Sí, barrio tiene sur. que ver con las fiestas, porque también pienso, ¿no? Uno sale de acá de la ciudad y te encontrás que en Carmelo tienen sus fiestas tradicionales de toda la vida, Nueva Albesia también, mismo Palmira, y en Colonia siempre se dice como que no hay, más allá de lo que es el carnaval y fiestas que obviamente son para todos, como que no tenemos una fiesta de que se haya conservado durante tanto tiempo, por ejemplo. No, bueno, sí, las fiestas son instancias que ayudan, digamos, a visibilizar esa identidad, pero muchas veces las fiestas se corresponden con cosas, otras veces no, son como cosas que se hacen incluso con temas turísticos. Ahora en Nueva Albesia, que se hizo la fiesta del chocolate, fue más un tema más turístico que algo, porque es algo que empezó hace poco, ¿verdad? Y si bien los suizos de Suiza, después de asociarse al chocolate, acá no, lo de acá de los Albesia no. Después así vos querés ir a eso, es un poco del tema. A la identidad nueva Albesia, claro. Sí. Pero eso sí, claro, no, a veces acá, bueno, y la gente desde el Real de San Carlos, en una época como que era eso de la identidad del Real de San Carlos, quizás. Claro, se perdió eso, ¿no? Ahora, Sebastián, para vos. Y no lo sé, capaz sí, ahora es como si un barrio más. Claro. Pero gente, quizás, bueno, ya tiene de 50 para arriba, capaz que sentía eso, no sé, no soy, capaz que ya no. Incluso que tenía que ver con el hipódromo. Claro, con muchas de esas cosas, pero... Que hay toda una identidad, que lo estás diciendo, no más por barrios a veces. Sí, podría ser, pero bueno, a ver, así todo esto son de cosas que habría que estudiar más y ver, digo, pero en este caso, como que bueno, yo no vería como algo negativo que unas identidades, porque bueno, eso está, como que está, porque puede ser la marca. Ahora bien, así en otros sitios las entidades se han enmarcado en relación a ciertas cosas, o a fundaciones o si no a ciertos elementos que los marcan, ¿no? Y eso es importante después mezclado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si acá hace ese tema obrero. Las fábricas, claro. La fábrica, bueno, y hace el tema de... Eso es determinante. Jabaleros, claro. Ese término es... Claro, no, pero eso que tiene que ver, esto es importante, porque cuando hubo una de las huelgas importantes a inicios del siglo XX, como que los obreros lo único que comían era sábalo, pescaban. Entonces como que el término ese, que ahora es visto de forma positiva, originariamente sino como una especie de término despectivo. Eso a veces digo... Los pichoneros en Rosario. Y los pichoneros es lo mismo, como creo que era palomas, pero era una cosa originalmente despectiva que tiene que ver con las instancias de crisis económica. ¿Sabés que lo toman, digo, con conocimiento de muchos amigos en Rosario, que lo toman como una parte de su idiosincrasia, lo defiende, está la mochila al hombro, habla de canciones que hablan como de su propio himno, donde se lo nombra al pichonero como defendiéndolo. Lo hicieron propio como identidad. Claro, pero ¿de dónde eso surge ese pero eso después de ser algo despectivo se transformó en algo positivo. Claro, terminó pero siendo en ambos casos tiene que ver con asistencia de crisis económica, que la gente como que apelaba a lo que estaba cerca para comer. Claro. Pero bueno, ahí hay otro tema, el caso de Rosario, Rosario. Que surge es que una parte de su entidad se construyó por ser un pueblo español. Y ahora es entonces que el profesor de gas historia, el gas historiador Daniel Gassi López, en sus libros ha mostrado una enorme presencia de portugueses en la zona. Eso como que a cierta gente le hizo como... Porque era como que eran los suizos, así eran suizos, ¿no? Y valdenses, y
y valdenses, pero bueno, si los de Rosario que no eran españoles, ¿y qué eran? Claro. Que los hechos, si uno va a la época esa, español peninsular como que no eran españoles americanos venían de Buenos Aires. Claro. Y bueno, no, a ver, lo cierto es que el Rosario se funda, que incluso la fecha es bravo definir eso. No está definida la fecha de la fundación. A ver, es un tema discutible, porque Claro. muchos dan la fecha de 1775 y otros la de 1810, que es cuando se hace una especie de fundación oficial. Los otros una especie de organización que se hace, pero aún oficialmente no era un pueblo. Entonces ahí queda la discusión Claro, esa, que después claro. decíamos Claro. eso con otro más. Pero sí, hace toda la época esa estaba el Imperio Español, o sea que Claro. se funda en la época que estaba el Imperio Español y todos eran así súbditos de el rey de España, lo que no implica que fueran españoles peninsulares. Claro. O sea que así incluso un portugués así súbdito de el rey de España, bueno. Pero digamos que mucha gente Claro. le rechinó así un poco porque era así, bueno, y si no somos españoles, ¿y qué somos? ¿No? Claro, Que claro. vale, bueno, no, tampoco claro. Claro, claro. Ahí esas cosas que bueno, tienen que ver. Ahora, bueno, creo que se acomoda eso, porque claro, el Rosario fue como una zona de cruce, Claro. de Montevideo, Colonia, Buenos Aires, bueno, era como Claro. ese cruce, y así incluso varias instancias de su historia que tienen que ver con la característica esa, y su decadencia económica que tuvo que ver con eso mismo, porque antes era el punto de casi encuentro de las colonias Claro. agrícolas con los mercados. Claro. Cuando se hizo la Ruta 1, incluso antes con hacer el tren, el Rosario quedó al mar, y bueno. Claro. Y desde ese entonces empieza a decaer, pero bueno, su fundación muchas veces tiene que ver con ese punto de cruce. Y también eso tiene que ver con el poblamiento ese, que era de gente heterogénea que estaba ahí en la zona. Qué interesante. Digo, eso para ver, pero está, como que se ha... Claro, ese elemento como medio azaroso después se ha como estabilizado en el relato, es una especie de fundación española como más, no sé si institucional, que tampoco fue. Seba, pero queda un poco, digamos, al margen, como tú decís, con la creación de la Ruta 1, pero con la 2, inclusive sigue siendo un pasaje obligado casi para ir para el centro del país, que también es muy, pero muy transitada, ¿no? No, como pasaje sí, pero ya que no tiene ese rol de concentrar las actividades, sino que ahora que Nueva Helvecia tiene su vida, pues la casa es la suya, pero antes era como el gran eje que nucleaba que desde toda la zona de Gaceleste, que era el partido de El Colla. Ahí va. Entonces eso ya como que... Y bueno, y me acuerdo del historiador Shen Yu, de Tajito, Sí. que él como que reclamaba y culpabilizaba como para todo el mundo del Rosario, pero bueno, era parte de cuando se pierde ese tema de ser como ese punto en que convergen casi rutas, y bueno, como que Claro, tampoco, pero él como que expresaba como una especie de gran maldad del Estado, de aquel, de este, por haber hecho eso, ¿no? Bueno, que era... Por haber quedado, Quedado en la isla, aislada, claro. claro, aislarla, ¿no? Claro, claro. Este, Un culpaba fenómeno, por la murió no hace mucho ese historiador. No, bueno, Súper no entrevistado. hace mucho, bueno, hace 2 años, creo. Sí, de por ahí, sí, no, que él había hecho, hace mucho, tiene un libro, pero él es como era el defensor de Claro. esa especie Claro. de el Rosario, que llegó como hacia un punto de auge y por ciertos elementos, bueno, el caso. Claro. Y bueno, y así, bueno, si Juan la casa es el tema obrero, ¿no? Que ahí es lo que ha Claro. marcado, que así incluso muchas veces las así votaciones que tiene, eso es interesante, cuando uno ve 1916, donde vota el fascismo bien, era en los sitios obreros, en muchos casos urbanos y obreros. En la elección esa, ahí es que los blancos así ganan, pero por 1000 votos, creo. Y después eso se mantiene, después que si uno ve hasta al menos lo que he visto yo hasta la década del 30, ahí es medio
¿sí? La diferencia es así, es eso, y los colorados después ya se ganan alguna vez después, como que se alterna, Claro. pero las diferencias sí, pasaron a ser así de... Entonces, muchas veces del tema, así la casino en cuanto como bota, o muchas veces el tema obrero ha trascendido hacia el tema partidario, en sí, porque Claro. en una época era en relación al revallismo, quizás hoy es en relación al frente casi Al amplio, frente, claro. pero ha sido más el tema obrero casi en sí, lo que ha motivado eso, y las luchas obreras, ¿no? Que es un tema... Eso es toda una identidad de Juan Lacase. Claro, ¿verdad? que eso, bueno, el historiador inglés Thompson, en su libro que es La formación de la clase obrera en Inglaterra, él como invirtiendo las ideas de Marx en cuanto la clase se forma y después cómo se dan las luchas, él habla de que en las luchas es que se forma la conciencia Claro. de clase, Claro. y uno lo puede ver en muchos casos que es con las grandes casi huelgas que se dan al comenzar en el siglo XX, que se va formándose en Juan Lacase como la identidad esa, pero es no solamente por ser sitio obrero, porque sitios de No, obrero claro, puede haber sí. muchos, Sino por sino las es luchas. las luchas esas, que aparte eran lo que dicen hace todo los libros de Gabriela Saprissa hizo uno importantísimo. Gabriela, sí. Después Francisco Gabella ha rastreado esto así más para Eloy, pero él arranca igualmente, y casi bueno, ese rol de las casi luchas que se dan, porque acá hay como años desde muchas se arrancan en 1905, cada vez Claro, de principio temprano, del siglo XX. pero después como las importantes serían del 13 al año 17 y después 19 son como las últimas. Claro. Que se dan, que ahí tienen que ver con varias crisis económicas, que ahí hay una Claro. crisis que muchas veces la gente no se acuerda, que es la gran crisis económica que va de 1913 al 16, que se une con la guerra. Entonces la crisis como una especie de anticipo de la guerra. De la Gran Guerra, y ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es que, hacia en Argentina que también, ¿no? Que ahí después, que hace incluso hace en Argentina que Irigoyen gane, Claro, tiene que ver eso iba a decir. con la crisis. Claro, Que en eso el iba a 16, decir. cuando los radicales así ganan Por primera vez. que claro, Claro. que esa sí es interesante, cómo la crisis se lleva en Argentina, que los radicales ganen, acá hace que el evallismo pierda. Qué interesante. Claro, pero es Porque allá cambian totalmente. Esa instancia de Qué crisis que da resultados diversos Diverso, ¿no? Sí. Bueno, para ahora irme para el lado de Carmelo, ¿no? Ahí Sí, la idiosincrasia de Carmelo. Oh, eso va. El gran tema. Pero ahí se hace construido en relación Artigas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí como que a veces hace medio y complejo esto, porque acá ya entramos en un tema más histórico, de lo de 1816, uno que si bien Artigas da la orden que se muden la gente del pueblo del Javíboras al Vacas, ¿no? En la estancia esa viene hay poca gente, porque a partir de 1816 después ya se arranca la guerra contra el portugués. O sea que el pueblo, en los hechos, se organiza en la etapa cisplatina, y antes era el pueblo de las Vacas. Hace el nombre de Carmelo se le pone en 1822, en la etapa de la cisplatina. Pero claro, esto hace capaz, Virgen, ¿no? y por la Virgen, pero claro, al haber sido hecho esto en la etapa esta, como que nadie quiere identificarse. Pongo acá, abro un paréntesis muy amplio. La identidad de Uruguay se ha construido casi en parte como lo no porteño y lo no portugués. Claro.
O sea que se intenta en muchos casos eliminar todo lo que tiene que ver con los influjos, que aparte son innegables, de Buenos Aires y de Brasil. Entonces, en muchos casos la etapa de la cisplatina, una etapa en muchos casos donde avanza la construcción estatal, Claro. es como se niega por esa especie de ya a veces, bueno, hoy no sé tanto, pero si uno ve muchos casi historiadores previos, era como una etapa como que se escribía de forma muy infausta, ¿no? Entonces, como que se ha exaltado la etapa de Artigas en relación a lo que después es el interregno ese portugués, que también en muchos casos da así bases estatales. En el caso la organización de Carmelo y su crecimiento económico se arranca en la etapa esta, digamos, o sea que si uno, que es la discusión que se tiene, si uno quisiera establecer una fecha, sería 1822, pero claro, es una fecha así problemática por este tema, que no sé cuánto les gustaría eso, ¿no? Claro. Así entonces, como lo de Artigas, queda, que aunque no es una cosa y precisa en nada, quedó como la... Y Palmira, bueno, en muchos casos, que eso habría que ver Palmira, más, sí. es un poco la identidad se impugna con Carmelo. Claro. Eso se ha dado, pero bueno, eso sería... Porque hay muchos hechos que tienen que ver con esa discusión, por ejemplo, cuando se va a erigir la pirámide que está ahora en Punta de Gorda, Ordoriana la erige, los de Carmelo se hablan que hay que hacerla en las vacas, que en el arroyo, que ahí sería así donde arrancan los marinos. Y finalmente, así bueno, la gente de Palmira como que lo hace en el sitio ese, pero hay muchas veces, que eso estaría bueno explorarlo más, es la empuja esa que ha como ido marcando las entidades de Palmira, que también Artigas tiene que ver con la fundación de Palmira, pero de forma mucho más indirecta. Claro. Hacia aparte, Palmira, que es una cosa antes, donde ahora, no exactamente ahí, estaba el pueblo de las higueritas. Claro. Entonces ahí la discusión es si Palmira, si continúa hacia el pueblo ese o no, es una cosa diferente. Porque... De hecho se quiso, en su momento hay que recordar que Palmira, no lo sé si Carmelo, juntas ambas, porque no estoy seguro, pero sí Palmira, quiso independizarse del departamento de Colombia. Bueno, eso es otro tema más. De higueritas. Ese es otro tema más, sí. Bueno, ese es otro tema más. Eso ya desde 1860. Pero no sé si los... Sí, entre ambos. Hacerse una crear una especie de departamento aparte. Ahí va. Pero eso era del lado de Carmelo y Palmira y de Rosario. En 1860 ya hay planes. Rosario al inicios del siglo XX también, después creo en la década del 30, eso sí. ¿Qué querían? Por tema independizarse y formar departamentos propios. Eso, sobre todo es un tema impositivo. Claro. No es el único departamento, en Honduras no pasó también con Sarandí del Sí, que quiso en su momento ser un pequeño departamento. Sí, generalmente por temas de impuestos. Impuestos. Y muchas veces en la prensa, sobre todo en la del siglo XIX, muchas veces se culpa a la capital departamental y al Estado. Claro. Es como que pero muchas veces es por un tema y poblacional también. Por impuestos. Y también, bueno, para el siglo XIX sí, Rosario y Carmelo tenían más población que Colonia. Claro. Sí, no, es que en cuanto a desarrollo económico, durante el siglo XIX era más importante que Carmelo y Rosario por eso mismo, que Colonia. ¿No hubo discusiones por la capital? ¿O siempre se dijo la capital es Colonia del Sacramento y se la aceptó? Querían independizarse. Menos en 1825, que por la guerra la capital de parte de la sílaba y de Buenos Aires se pone en Rosario.
Porque ahí hay que acordarse que la guerra que se abre de 1826 al 28, los únicos sitios que más o menos así permanecen así dentro del imperio de Brasil son Montevideo y Colonia del Sacramento, porque son plazas así fuertes con sus murallas. O sea que ahí, en el caso se le puso un cerco que arrancaba, creo, desde Artilleros para acá, pero no sé la que tomó. Porque en muchos casos era dificultoso y bueno, entonces era más fácil mantener ese cerco, porque a veces intentar retomarla era como medio. Entonces, hay no ve. Después hubo así casos en la guerra así grande, sí, ahí se la toma por 2 veces. Ahí como que ahí está. Pero bueno, eso sería para otro programa. Para otra vuelta. Pero sí, ahí uno ve que en el caso de Carmelo y Palmira como algo complejo. Y después ahí, bueno, sí, este tema así va... estamos de tiempo y bien. Estamos 11:29, se va. Bueno, no. Redondear. No, lo que quería saber para redondear es en Nueva Helvecia. No, eso, y cierro ahí. No, que su Nueva Helvecia es interesantísimo, que si bien hoy hay una especie de identidad de Suiza, como es una cosa, los hechos desde que se funda, bueno, uno eran así suizos, cantones varios, y así después se le fue sumando otra gente. Claro. Como que hace un poco la idea de lo suizo que hay hoy es una especie de cosa que se construyó en la zona. Claro. O sea que eso es interesante ver, que es como y Conchilla lo gas inglés, que se ha querido rescatar eso, pero bueno, como que lo gas inglés es una cosa. Entonces, bueno, hay muchas veces que las identidades se recogen algunos elementos casi estereotipados. Claro. Y arman algo que tampoco tiene que ver con una cosa de base, porque si uno va a veces a lo gas histórico, como que es mucho más complejo, ¿no? Es como esto de el Rosario, que era lo español. Bueno, eso era como algo muy amplio y uno puede entrar a desarmar eso. Claro. Bueno. Muchísimas gracias, Seba. Gracias a usted. Seguiremos la próxima vez que venga, el mes que viene con Sebastián. Yo quiero mandar un saludito a la gente, a los auspiciantes que nos auspician, evidentemente, al Centro Unión Cosmopolita, que abre todos los días, de 10 de la mañana al mediodía, y pueden hacer su pedido al 099 35 38 91, en General Flores 404, esquina La Valleja. Unión Cosmopolita, el sabor que te espera. Bueno, estamos chicos, cerrando. Bueno. Muchísimas gracias a los ventaneros, las ventaneras que están del otro lado. Muchas gracias, Seba. Juan, que está del otro lado ahí en la producción. Patricia, gracias. Nico, un placer como cada sábado compartir con ustedes. Bueno, será hasta el sábado que viene, Seba, con más también el próximo mes. Y bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado. Chau.